Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario sobre análisis y mantenimiento de motores y variadores de velocidad. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Roberto Poyato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke en España, Portugal e Italia. Tienen mi correo electrónico roberto.poyato@fluke.com y también mi teléfono móvil por si en algún momento tienen alguna duda sobre equipos de instrumentación Fluke. Muy bien, ¿cuál es la agenda de hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción a los motores y su importancia. Vamos a hablar de las tecnologías para el análisis de motores, del estado del motor. Vamos a hablar, como no, del análisis termográfico, medidas de aislamiento, medidas de vibraciones. Vamos a hablar de los variadores de velocidad y vamos a hablar de los problemas asociados, ya que hoy en día, pues, cada vez más motores están controlados por variadores de velocidad. Y finalmente vamos a hablar sobre el estado de carga del motor. Y ya para acabar, pues veremos algunas soluciones Fluke muy rápidamente. Bueno, la importancia de los motores. ¿Por qué los motores son importantes, no? Sabemos que la electricidad es una fuente importante de energía y cada vez pues vemos en las noticias que los precios de la electricidad suben. Por lo tanto, para que las empresas sean competitivas, pues el coste de la electricidad cuanto más bajo sería mejor, pero también, digamos, deberíamos reducir los consumos utilizando, pues, por ejemplo, equipos que fueran cada vez de mayor eficiencia, ¿no? Entonces vemos cómo en este sentido los motores encabezan la lista, pues, de los consumidores de electricidad, ¿no? En la industria. Vemos que los motores casi consumen 3/4 de toda la energía eléctrica en las industrias. Por lo tanto, son importantes, ¿no? Tanto porque son los elementos que hacen que se muevan las máquinas, como por lo que hemos dicho, ¿no? Son grandes consumidores de energía y debemos, pues, ser cada día más eficientes, ¿no? Los motores antiguos van a ser seguramente más ineficientes, ¿no? En este sentido, y deberemos estudiar, pues, si con nuevas soluciones se puede mejorar esta eficiencia, ¿no? Además, pues hoy en día, pues muchas empresas están implementando ya, pues, programas de certificación de la eficiencia energética como la ISO 50001, ¿no? Y en este sentido, como vemos que los motores consumen una gran cantidad de energía, pues su revisión, mantenimiento y verificación, pues es fundamental. Como vemos, a nivel productivo, un mantenimiento proactivo adecuado puede reducir el tiempo de inactividad de los motores, ¿no? Para eso existe el mantenimiento, para que las plantas no se paren, estén trabajando todo el tiempo, ¿no? Pero, como hemos comentado, la energía cada vez es más importante, por lo tanto, se debe ligar mantenimiento con eficiencia energética, ¿de acuerdo? Podemos reducir los consumos a través de un mantenimiento adecuado. Muy bien, y como hablamos de motores, pues tenemos que saber, digamos, que, en qué se basa un motor, ¿no? Y vemos que un motor básicamente es un elemento que rota, que por eso se llama el rotor, ¿eh? Que, digamos, está dentro de un cuerpo y alrededor hay un estator, que es el que genera un campo magnético que va rotando y el rotor pues va a seguir ese campo magnético. El rotor está apoyado en los rodamientos o cojinetes y de esa forma pues tenemos un elemento que consumiendo energía eléctrica transforma esa energía eléctrica en energía mecánica. Por lo tanto vemos que un motor, su funcionamiento va a estar influenciado por el tipo de motor, ¿no? La clase del motor va a estar influenciado por la carga del motor, es decir, qué carga mecánica está conectada a ese motor. Por ejemplo, una bomba, un ventilador, ¿no? El motor es adecuado para ese ventilador, o es demasiado grande o es demasiado pequeño. Y también en el funcionamiento de ese motor va a influir la alimentación eléctrica, por supuesto. Muy bien, ya sabemos cómo funciona un motor y vamos a empezar a analizar su estado. Entonces esta curva que vemos aquí es muy interesante, en la cual, digamos, tenemos representado en el eje horizontal el tiempo, ¿no? Aquí podemos imaginarnos que estamos en el momento actual
y el motor ya ha fallado, ¿no? Tiene un problema, se ha quemado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces nos puede entrar remordimientos, ¿no? De si lo hemos mantenido bien o no. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues el día anterior quizá podríamos haber pasado junto al motor, haberlo tocado, haber notado que estaba ardiendo, pero ya, digamos, el motor, pues sus devanados, sus rodamientos, seguramente ya estarían totalmente destruidos y a pesar de que hubiéramos detectado el problema, pues ya seguramente tendríamos que cambiar el motor. Podemos escuchar el ruido una semana antes, ¿no? Con un destornillador apoyándolo en el cuerpo del motor y acercamos el oído al mango del destornillador y así, pues a veces se puede escuchar también la vibración, ¿no? Pero ya digo, no es un método muy fiable. Podemos usar una cámara termográfica y una cámara termográfica sí que nos va a dar ya pues un tiempo suficiente, ¿no? 3, 14 semanas de anticipación. Con 3 o 4, de 3 a 14 semanas de anticipación podemos ver que el motor tiene un problema. Por ejemplo, un problema en los rodamientos. Pero seguramente el calor al cual ya están sometidos esos rodamientos va a dar lugar a que tengamos que cambiarlos. No tendremos que cambiar seguramente todo el motor, pero que sí, seguramente tendremos que cambiar los rodamientos, con lo cual tampoco es un planteamiento eh, pues excesivamente bueno, ¿no? Lo ideal sería detectar el problema antes de que se convierta antes de que dé lugar a un fallo irreversible, antes de que tengamos que abrir el motor y hacer cambios, sustituir rodamientos o rebobinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología nos permite esto? Podríamos, por ejemplo, seguir aquí hacia arriba, ¿no? Y hacer el análisis de aceite, para ver si hay partículas de desgaste de los rodamientos o de los engranajes, ¿no? Y de esa forma podríamos analizar también con mucho más tiempo si ese motor tiene problemas. Pero, como vemos aquí, hay una tecnología que es la que proporciona una mayor anticipación y es el análisis de vibraciones. Analizando las vibraciones que genera un motor, podemos descubrir problemas en los rodamientos o otro tipo de problemas como equilibrado, alineamiento de ejes y demás, con una anticipación muy grande, ¿no? Por ejemplo, hasta un año, ¿no? Podemos ver ya que hace que con un tiempo con 6 meses podemos ver que ya los rodamientos empiezan a sufrir. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir detectar el problema raíz y corregir el problema. Por ejemplo, si es un problema de alineamiento, pues podremos alinear el motor con la bomba y de esa forma se corrige el problema y como lo hemos detectado con tiempo suficiente, pues no habrá que cambiar rodamientos y simplemente hacer el alineamiento y el problema estará corregido. Sin embargo, como sabemos, el análisis de vibraciones no es tan fácil como, por ejemplo, el análisis de termográfico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque requiere equipos que hasta no hace mucho pues eran muy caros, ¿no? Equipos de 30.000, 40.000 euros. Y esos equipos se basan en el análisis de espectros, de vibraciones, lo cual implica que analizar los datos que proporciona este tipo de equipos es complejo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces pues no se usa el análisis de vibraciones para detectar problemas en los motores. Muy bien, pues podemos empezar por la parte más fácil, ¿no? Quizá, ¿no? Que es, como hemos visto, el análisis termográfico y gracias a una cámara termográfica pues podemos detectar pues diferentes problemas. Al final la cámara termográfica lo que hace es ver temperaturas superficiales, ¿eh? Lo que ocurre es que muchos problemas cuando se desarrollan pues dan lugar a un incremento de la temperatura. Por ejemplo, si tenemos problemas de aislamiento, ese problema de aislamiento va a dar lugar a que aparezcan corrientes de fuga entre las espiras de los devanados o a tierra y esas corrientes hacen que se caliente más el motor. Y eso lo percibimos, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos en esta imagen de la izquierda que este motor pues parece que tiene un problema de aislamiento. Aquí en esta otra imagen del centro pues vemos la caja de conexiones y vemos un punto muy caliente. Como sabemos que dentro de esta caja de conexiones están precisamente las conexiones, pues que haya un punto caliente en su interior significa probablemente que hay una mala conexión. Aquí tenemos un motor y vemos el eje y vemos que la zona del eje está muy caliente. Por lo tanto, podemos también ver un posible problema en los rodamientos. Pero la cámara termográfica en sí misma no nos va a indicar el tipo de problema.
Es nuestra interpretación de esos datos de temperaturas lo que nos puede llevar a determinar la causa, digamos, la causa de ese problema. O la identificación del problema. Aquí veríamos un problema de aislamiento, pero no sabemos a qué se debe ese problema de aislamiento. Aquí podemos ver un problema en los rodamientos que están muy calientes, pero no sabemos por qué los rodamientos están calientes. Pero ya es un primer paso importante determinar que hay un problema. ¿De acuerdo? Entonces, problemas en devanados, problemas en conexiones, problemas en rodamientos, de una forma sencilla, gracias a esta tecnología de las cámaras termográficas. ¿Y por qué es fundamental el uso de las cámaras termográficas? Pues por este dato tan importante. Un incremento de 10 grados sobre la temperatura nominal de funcionamiento de un motor eléctrico puede dar lugar a la reducción de su vida a la mitad. Es decir, cuando la temperatura del motor está por encima de la temperatura máxima recomendada por el fabricante, 10 grados, la vida de ese motor se puede reducir a la mitad. Esto es una regla general, estadística, pero que nos la encontramos a diario. Si la temperatura se incrementa no ya en 10 grados, sino en 20 grados, como vemos aquí, entonces la vida se reduce en un 75%. Y si tenemos 30 grados ya por encima de la temperatura recomendada, pues su vida se reduce en un 88%. Por lo tanto, vemos que la cámara termográfica nos va a ayudar a determinar los problemas en los motores debido a sobretemperaturas que pueden dar lugar a problemas graves de acortamiento de la vida de los equipos. Por lo tanto, vemos que es fundamental. Es como si alguien nos dijera la vida de una persona en Sevilla, por estar 10 grados más alta que la temperatura, pues no sé, de una persona que vive en Asturias, pues se va a reducir a la mitad, ¿no? Pues nadie viviría en Sevilla. Pues esto sucede a los motores. Es importante cuidar los motores, verificar que no están sobrecalentados con las cámaras termográficas. ¿Por qué? Porque si están sobrecalentados, su vida se va a reducir a la mitad y nuestra empresa no va a ser competitiva. Además de que va a consumir más energía, va a ser más ineficiente, va a contaminar más, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado, porque ¿cuál es la temperatura máxima del motor? Va a depender de la clase de aislamiento. Vemos que temperatura y aislamiento están relacionadas. Hemos visto que un motor podemos detectar problemas en los devanados con la cámara termográfica porque están sobrecalentados, ¿vale? Pero digamos, esa sobretemperatura además influye en el propio devanado. Cuanto más alta es la temperatura de funcionamiento del motor, va a hacer que ese devanado se vaya estropeando. Es decir, un motor puede tener un problema mecánico, se calienta y ese calentamiento va a dar lugar a su vez a un deterioro del aislamiento. Entonces, en función de la clase de aislamiento, es decir, en función del barniz del aislamiento que se le dé al cobre que tiene el estator, pues vamos a ver clases de aislamiento, motores con clases de aislamiento diferentes. Por ejemplo, la clase de aislamiento A, B, F, H. Cuanto mayor sea la letra de este aislamiento, mayor va a ser la temperatura que aguante el motor. ¿De acuerdo? Vemos también que existen relaciones entre la temperatura interna y externa. La temperatura interna va a ser más alta que la temperatura externa. Por lo tanto, si controlamos con una cámara termográfica la temperatura externa, si el fabricante nos da los datos internos, podemos extrapolar los datos externos con este tipo de tablas. ¿De acuerdo? Para saber si realmente estamos superando la temperatura máxima recomendada por el fabricante. A veces el problema puede ser una obstrucción del ventilador. Se obstruye, no ventila bien el motor y entonces se sobrecalienta. Por lo tanto, un problema, digamos, de suciedad en el motor, en el ventilador, da lugar al final a un problema de aislamiento porque se deteriora debido a la sobretemperatura. Hemos visto cómo podemos detectar problemas de sobrecalentamiento en los rodamientos, pero como hemos comentado, si el rodamiento ya está muy caliente, es probable que sus propiedades hayan cambiado. Ya el acero pues seguramente no tenga las mismas características, se va a desgastar más rápidamente, ha perdido pues su dureza, sus propiedades. Por lo tanto, lo que podemos hacer es comparar el estado de ese rodamiento con otros que trabajen en las mismas circunstancias, porque va a ser difícil quizá saber la temperatura máxima de funcionamiento de ese rodamiento,
Pero siempre podemos comparar. Podemos comparar con otros rodamientos que estén trabajando en las mismas condiciones o podemos hacer otra cosa. Podemos salvar las imágenes y compararlas en el futuro. Es decir, podemos tener una instalación nueva, un motor nuevo, podemos hacer la puesta en marcha y en ese momento podemos obtener medidas de todos los aspectos, de temperatura, de corriente, de potencia, que nos van a servir para el futuro para hacer esas comparaciones. Y si detectamos que la temperatura del rodamiento se ha elevado 10 grados por encima de la temperatura normal de funcionamiento, pues eso ya es un buen indicador de que hay que verificarlo. Por ejemplo, si tenemos problemas de alineamiento entre un motor y una bomba, como vemos en la parte de la imagen inferior. Muy bien, pues ya hemos visto que la cámara termográfica es fundamental para el análisis de motores. No es complicado utilizarla, pero sí que vamos a necesitar esas referencias de temperaturas máximas para detectar esos problemas. O comparar con el motor cuando es nuevo, cuando ya es un poco más viejo, con otros motores y tratar de buscar diferencias. Esa temperatura que puede estar causada por problemas mecánicos, se puede incrementar y entonces el aislamiento se va a deteriorar. Aquí vemos el estator de un motor y vemos las espiras. Y vemos que esas espiras, ese cobre está barnizado y ese es el aislante que lo protege y hace que la corriente circule por donde tiene que circular. ¿De acuerdo? Entonces, este barniz se puede deteriorar, este aislamiento se puede deteriorar y puede llegar un momento en que deje de ser aislante. Es decir, la corriente lo atraviesa. Y entonces podemos tener corrientes a tierra, porque, digamos, ese barniz está tocando también la estructura mecánica del motor, y entonces pueden aparecer corrientes a tierra que hacen que se disparen los diferenciales. O podemos tener fugas entre dos espiras consecutivas y entonces aparecen cortocircuitos entre las espiras. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental verificar el aislamiento en los motores. Es una de las acciones, como se indica aquí, pues típicas de mantenimiento predictivo básico. A veces los problemas, digamos, mecánicos o los problemas de aislamiento pueden ser causados por la alimentación. Y en este caso, pues tendremos que hablar de los transitorios de alta tensión. En las redes eléctricas pueden aparecer sobretensiones que duren muy poco, pero que pueden llegar a tensiones elevadas, por ejemplo, 2000, 3000, 4000, 5000 voltios. Como hemos dicho, el aislamiento aísla los devanados del motor, pero un aislante es aislante hasta una cierta tensión. Si se le aplica una tensión, digamos, a un aislante, si se incrementa la tensión, digamos que se aplica un aislante, llega en un momento en que se perfora ese aislamiento. El aislamiento, las moléculas que lo componen, cambian sus propiedades y entonces se vuelve conductor. Y aparece, digamos, una chispa que atraviesa el aislante. Entonces, si tenemos motores en zonas donde, por ejemplo, caen muchos rayos y nuestra instalación no está protegida contra rayos, contra estas sobretensiones, ¿qué va a suceder? Que estos transitorios pueden llegar a los motores y quizá no sean de 6000 voltios, quizá sean de 700 voltios, de 500 voltios, de 1000 voltios, pero si caen, si hay una cantidad importante de estos transitorios, con el tiempo se va a perforar el aislamiento, se va a ir deteriorando y al final los motores, pues el aislamiento del motor se deteriora y se nos puede quemar el motor. Esto es lo que vemos aquí. Entonces tenemos que verificar ese aislamiento utilizando medidores de aislamiento. Un medidor de aislamiento es un equipo muy sencillo de utilizar. Es como un multímetro, pero lo que hace es aplicar entre el cable rojo y el cable negro que vemos en la imagen, pues una tensión de continua. Es decir, el propio equipo genera una tensión continua elevada, por ejemplo 500 o 1000 voltios o más. Y esa tensión es la que vamos a aplicar al cobre del devanado respecto a tierra, por ejemplo. En teoría, digamos, si el aislante es perfecto, aunque apliquemos una tensión entre el cobre y tierra, pues no debería aparecer, digamos, ninguna corriente. Sin embargo, como el aislamiento no es perfecto, pues el equipo van a aparecer unas pequeñas corrientes que mide el equipo y haciendo una regla muy básica, aplicando la ley de Ohm, tensión entre corriente, nos va a dar el aislamiento.
ese aislamiento normalmente debe ser muy elevado. Por eso llamamos a estos equipos megaómetros, ¿eh? Porque deberíamos medir una resistencia de aislamiento de millones de ohmios, megaómetros. Y por eso muchas veces se llama a esta tarea también megar un motor, porque se supone que vamos a obtener un valor elevado de la resistencia. Sin embargo, como vemos en las imágenes inferiores, este valor que podemos medir, aquí vemos el tiempo, va a depender del tiempo precisamente. Es decir, si apretamos el botón y lo mantenemos apretado, si seguimos aplicando la tensión al devanado, vemos como a veces el valor que obtenemos de la resistencia de aislamiento varía con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces puede variar con el tiempo en función de la tensión y del tiempo. Esta es la gráfica para una tensión, por ejemplo, de 500 voltios, esta para 1000 voltios. Es decir, la gráfica puede cambiar en función de la tensión aplicada y también del tiempo que estamos haciendo la prueba. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí, un desequilibrio de corriente puede ser causado por un problema de aislamiento en los motores. Es decir, si hay un problema, digamos, un desequilibrio de tensión, al final lo que va a hacer es que se caliente el motor y va a dar lugar a un problema de aislamiento. Al revés, si hay un problema de aislamiento, por ejemplo, de cortocircuito de las espiras, va a hacer que la corriente en un devanado sea mayor que en otra y aparezcan, por ejemplo, desequilibrios de corriente. Entonces, vamos a verificar el aislamiento entre cada espira y tierra, como lo vemos en la imagen. Es decir, aquí estamos probando entre cada devanado y tierra. Y si queremos probar en, digamos, problemas de cortocircuito entre espiras, lo que tendremos que abrir es la caja de conexiones y soltar todos los devanados para que estén independientes. Y de esa forma probaremos entre un devanado y el otro. Como están sueltos, no hacen contacto en ningún extremo del devanado, en teoría deberían estar aislados, pero como vamos a ver, como se puede ver, igualmente pues aparecen, digamos, problemas de aislamiento entre varios devanados. De esa forma podemos verificar problemas de cortocircuitos y problemas de fugas a tierra. Muy bien, entonces, si hacemos esta prueba y vemos que el resultado cambia con el tiempo, ¿cuál debe ser el valor que anotemos para el futuro? Bueno, para solucionar este problema, muchos de los medidores de aislamiento de Fluke incorporan dos funciones que se llaman el pi y el dar, el índice de polarización y la relación de absorción dieléctrica, que lo que hacen es una tarea muy, muy sencilla. Hacemos la prueba, digamos, en el tiempo, y lo que hace, por ejemplo, el índice de polarización es dividir el valor obtenido después de 10 minutos entre el valor obtenido después de 1 minuto. Es decir, el equipo hace la prueba hasta 10 minutos y salva primero el valor que ha obtenido al de 1 minuto y luego el valor que ha obtenido al de 10 minutos. Y divide el valor obtenido a los 10 minutos entre el valor obtenido en 1 minuto. Y eso es lo que llamamos el índice de polarización. Como ya estamos fijando los tiempos, el resultado debería ser siempre el mismo, porque el equipo lo hace de forma automática. Tiene un contador de tiempo y lo hace de forma automática. Entonces, esta es una forma, digamos, de evitar ese problema de que la medida que se obtiene con el medidor de aislamiento va cambiando con el tiempo. Otra opción que tenemos es el índice de absorción dieléctrica. En este caso, lo que se hace es dividir el valor obtenido al de 1 minuto entre el valor obtenido al de 30 segundos. Digamos que es una prueba más rápida. Lo ideal es que cuando se hace la prueba, el valor del aislamiento vaya creciendo. Esto es lo normal en un motor normal, en un motor que funciona bien. Si el motor tiene problemas de aislamiento, puede suceder esto. El aislamiento puede decrecer a lo largo de la prueba. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hablamos del índice de polarización, un resultado de 2 a 4 o superiores, es decir, el valor al de 10 minutos debe ser mayor que el valor al de 1 minuto, en más o menos de 2 a 4 veces, indica que el motor tiene un buen aislamiento. Para la relación de absorción dieléctrica, es lo que decimos que debe ser superior a 1,4. Es decir, el valor obtenido al de 1 minuto dividido entre el valor obtenido al de 30 segundos debe ser superior a 1,4. Si el aislamiento decrece, este resultado no será, digamos, será menor de 0, menor de 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos va a indicar que el motor tiene un problema de aislamiento. Muy bien, aquí también tenemos una indicación de cuáles son los valores, por ejemplo, del DAR en función de la clase de aislamiento. Es decir, el resultado puede variar también en función de la clase de aislamiento, como hemos visto que permite una temperatura superior en los motores. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos
una indicación nuevamente de cuando el aislamiento está bien. Cuando está por debajo de 1, pues el motor tiene un problema seguramente de aislamiento. Cuando el valor es superior a un cierto valor, pues ya el motor podemos decir que está en buenas condiciones. Entonces, bueno, aquí tenemos una forma muy sencilla de verificar una parte del motor, el estado del motor, ¿de acuerdo? Midiendo el aislamiento. Como hemos dicho, el aislamiento, la prueba de aislamiento va a depender de la tensión nominal del motor. Por ejemplo, para motores de hasta 250 voltios, pues la prueba se hace a 500 voltios. Para motores de hasta 1000 voltios, la prueba se hace a 1000 voltios. Es decir, para motores que superen, por ejemplo, los 400 voltios, haríamos ya una prueba pues o bien a 500 o bien a 600 voltios. Y aquí tenemos una indicación más o menos de cuál debe ser el valor de megaohmios que obtenemos en general. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, pues por encima de los 25 megaohmios. Por eso decimos megar un motor. Perfecto, pues ya hemos visto cómo podemos medir con cámaras termográficas la temperatura superficial y detectar problemas, aunque no vamos a saber, digamos, la causa exacta de ese problema. Vemos la consecuencia, que es la sobretemperatura. Podemos hacer también medidas de aislamiento. Vamos a detectar problemas en el aislamiento, pero nuevamente no sabemos qué es lo que causa ese problema en el aislamiento. Puede ser una temperatura causada por problemas mecánicos, puede ser un problema de desequilibrado en la tensión de la red de entrada, puede ser problemas de transitorios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es interesante a tratar de analizar la causa a raíz de los problemas. Y en este sentido, como hemos visto, la medida de vibraciones pues, es una tecnología que nos permite detectar los problemas con mucha anticipación. ¿Pero qué es medir la vibración? ¿Qué es la vibración? Pues la vibración es una oscilación. ¿De acuerdo? Es decir, todos hemos visto pues una máquina trabajando que vibra, ¿no? O incluso en casa hemos visto la lavadora que cuando está centrifugando pues está vibrando, ¿no? Normalmente está fija, no se desplaza, ¿no? Es sobre todo una máquina que está fijada, digamos, a la base con pernos, ¿no? Pero lo que vemos es una oscilación, un movimiento oscilante hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba, hacia abajo, de la máquina. Eso es lo que llamamos una vibración. Tenemos que analizar esas vibraciones y para eso vamos a echar mano de la vibración más sencilla. La vibración más sencilla es la que podríamos obtener, por ejemplo, con un muelle al cual se le ha colgado un peso. Y estiramos de ese peso, de esa masa, y entonces el muelle va a oscilar. Y si le pudiéramos poner una especie de plumilla a ese muelle y esa plumilla tocara un papel que se desplaza en el tiempo, lo que obtendríamos es este tipo de dibujo, una onda que llamamos senoidal. Y esta es la vibración más sencilla que se puede definir. ¿Por qué es la más sencilla? A pesar de que parezca una forma de onda compleja, ¿no? Quizá una forma de onda cuadrada sería más sencilla, ¿no? Pero no. Esta forma de onda es la vibración más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente dando la amplitud, es decir, este valor de amplitud, y dando la frecuencia de esta onda, que es fija, al ser senoidal tiene una frecuencia fija, simplemente con esos dos datos, frecuencia y amplitud, ya está definida. La podemos dibujar, cualquier persona la podría dibujar y siempre sería la misma, dando el valor de frecuencia y dando el valor de amplitud. Por lo tanto, esta es la vibración más sencilla que podemos definir. ¿Qué ocurre? Que las máquinas no van a vibrar de una forma sencilla, es decir, esta vibración que vemos aquí, este movimiento oscilatorio que vemos aquí, no tiene por qué ser, digamos, esta vibración senoidal. Es decir, el movimiento que haga hacia izquierda y derecha lo podemos representar como esta oscilación hacia arriba y hacia abajo. Y no tiene por qué ser senoidal. ¿Por qué? Porque esta máquina estará compuesta de diferentes materiales, de plástico, de acero, de aluminio, su constitución no es simétrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vibración de una máquina no va a ser, en teoría, no va a ser, digamos, una onda, una vibración senoidal, ¿vale? Pero antes de entrar en el análisis de las vibraciones, tenemos que saber cómo se miden las vibraciones, ¿no? Pues existen tres métodos o tres procedimientos. El primero sería medir un desplazamiento. Es decir, a esa máquina que hemos visto le podemos acoplar, podemos situar cerca de ella un sensor de proximidad que mida la distancia a la máquina. O por ejemplo con un láser, ¿no? Podríamos medir la distancia a esa máquina, entonces cuando se mueve hacia un lado, la distancia, digamos que se reduce, y cuando se mueve hacia el otro lado,
la distancia se agranda. Por lo tanto, podemos medir vibraciones utilizando un sensor que mida distancias, es decir, desplazamiento. Eso se utiliza en máquinas muy grandes, por ejemplo, en los ejes de los generadores de las centrales eléctricas. Se puede utilizar. El parámetro que normalmente se muestra, no quiere decir que se mida, sino que se muestra, digamos, en los informes y demás, es la velocidad. Es decir, la velocidad de ese movimiento. Entonces, el desplazamiento, por ejemplo, lo podemos medir en milímetros y la velocidad, hay sensores que miden velocidad de ese movimiento, lo pueden dar en milímetros por segundo. Pero estos sensores suelen ser más voluminosos, ¿no? Por eso lo que se mide normalmente es la aceleración. La aceleración sería la velocidad con la cual cambia la velocidad, es decir, los milímetros, por ejemplo, por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Existen relaciones sencillas entre estas variables. Por ejemplo, si sabemos que un coche se ha desplazado 80 kilómetros en una hora, sabemos que su velocidad es de 80 kilómetros por hora, su velocidad media. Igualmente, si sabemos que la velocidad ha cambiado de 0 a 100 en X segundos, pues podemos calcular su aceleración. Si son parámetros que los equipos pueden reconvertir unos en otros. Podemos medir velocidad, podemos medir aceleración y convertirlo en velocidad, etc. Por eso, digamos, los sensores que típicamente se utilizan en la industria van a ser del tipo acelerómetros. Esto es el acelerómetro. Este es el sensor que mide la vibración. En este caso mide aceleración y la convierte en velocidad, por ejemplo, para mostrar esos datos de velocidad en los informes. Esto que tiene en la parte inferior simplemente es un imán potente, un imán muy potente que se fija con un tornillito para poder fijar el sensor, por ejemplo, a un motor, a la carcasa del motor, sin tener que hacer un agujerito en su carcasa. Simplemente si es un motor con carcasa férrea, podemos acoplar este sensor con este imán. ¿De acuerdo? Pues muy bien, este es el acelerómetro que va a medir la vibración. Con esta vibración, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo mostramos, digamos, los datos a los técnicos? Pues existen dos tipos de instrumentos. Los más básicos, como el Fluke 805 FC, que es el que vemos a la izquierda, que sería un medidor de vibraciones tipo lápiz. Aquí en la punta tenemos el acelerómetro, tocamos con la punta la máquina, el motor, por ejemplo, la apoyamos en el motor y entonces en la pantalla nos van a aparecer varios números. Uno que es la vibración general, que puede ser en valor de velocidad, en valor de aceleración, en valor de desplazamiento, que nos indica cuál es la aceleración en la dirección de este eje. Este eje, digamos, definido por el sensor. Y esto es un parámetro que, en función de unas normativas generales que el equipo ya lleva, digamos, memorizadas, pues nos puede dar el estado de bueno, regular, mal o muy mal, aquí en la parte inferior con estas barritas. Por lo tanto, es un parámetro, digamos, como el valor RMS, el valor numérico de la vibración. También proporciona, digamos, otro valor numérico, pero para alta frecuencia, es lo que llamamos el factor de cresta. El factor de cresta es la relación entre el valor de pico dividido entre el valor eficaz, que sería este de aquí abajo. Y este es muy útil para saber el estado de los rodamientos. Cuanto más grande sea este número, digamos, más deteriorado va a estar el rodamiento. Y aquí en la parte inferior también tenemos la temperatura, porque este equipo en su punta tiene también un termómetro infrarrojo. Por lo tanto, tenemos temperatura, vibración general y estado de los rodamientos de una forma general. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tipo de instrumento sencillo, más económico, que nos proporciona estos datos de vibraciones. Pero no nos dice si la máquina tiene un problema, por ejemplo, de alineamiento, un problema de equilibrado, este tipo de problemas. O qué rodamiento tendría el problema que vemos aquí. Para eso tenemos que utilizar instrumentos que midan vibraciones, pero que generen, digamos, el espectro de vibraciones. Es decir, que sean capaces de analizar la señal de vibración en el tiempo y obtener su espectro. El espectro simplemente es un gráfico donde en la parte inferior, en la parte horizontal aparecen frecuencias de vibraciones y en la parte vertical aparecen, digamos, las amplitudes. Entonces aquí podemos ver cómo vibra la máquina para diferentes frecuencias. Y estos datos son los que nos van a permitir, con experiencia, a detectar el tipo de problema. Problema de alineamiento, problema de equilibrado, etc. La ventaja de este equipo es que tiene un sistema experto y el propio equipo da la diagnosis. Es decir, es como el doctor y el propio equipo va a decir qué tipo de problema tenemos, cuál es su gravedad y dónde se encuentra ese problema en relación a la máquina que hemos diseñado y como podemos ver aquí, pues un motor con una bomba, por ejemplo.
Por eso, digamos, el análisis de vibraciones es complicado, porque esto en otro tipo de instrumento lo tiene que analizar el propio usuario. Gracias al Fluke 810, ese análisis lo realiza el propio equipo y nos da una diagnosis, con lo cual lo puede utilizar cualquier técnico, aunque no sea experto en vibraciones. Gracias a este tipo de equipos, pues podemos utilizar el sensor, ¿no? Como vemos aquí, lo acoplamos a esta parte del motor, lo acoplaríamos también en la parte de la derecha, y si hay otra máquina, pues en estas otras zonas donde están los rodamientos de esta cinta transportadora, y con todos los datos que obtiene el equipo en varias medidas sucesivas, el equipo nos va a poder dar el análisis. Por ejemplo, problemas de alineamiento de los ejes, desequilibrados, problemas en los rodamientos, holguras, etcétera. ¿De acuerdo? Básicamente, el 90% de los problemas que que nos encontramos en máquinas estándar, tipo motor, como vemos aquí, más bomba, más ventilador, más compresor, que son los elementos más típicos de la industria, pues van a ser desequilibrios, problemas de alineamiento, holguras y problemas en los rodamientos. Esto es un problema de alineamiento, esto es un problema de equilibrado. Por ejemplo, hay un problema dentro de las palas de este ventilador que hace que no gire de forma uniforme. Problemas dentro de los rodamientos o desgaste de elementos, que son las holguras. Entonces, gracias a este tipo de instrumentación, con sistemas expertos ya podemos ver pues dónde está el problema. Aquí vemos el motor, esto es un compresor de tornillo, y vamos a ver pues dónde está el problema, qué tipo de problema hay. Aquí hay un problema de alineamiento angular, nos dice que está ya casi llegando a un valor máximo, ¿de acuerdo? También nos dice que hay un problema de desgaste en el rodamiento que está en el motor extremo, en el motor libre del motor, es decir, el punto 1, y nos dice que ese rodamiento pues tiene problemas graves. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una tecnología novedosa que nos permite hacer análisis de vibraciones a un coste reducido y sin tener que haber estudiado pues 10 años vibraciones. Aquí vemos un problema de alineamiento y vemos que el propio equipo hace el análisis de espectros y va marcando con su sistema experto aquellos picos que están por encima de los valores nominales en base a la experiencia que tiene el sistema experto. Igualmente podemos detectar problemas dentro de los rodamientos. Aquí, digamos, las frecuencias que generan los rodamientos van a ser frecuencias que va a depender del número de bolas o el número de cilindros que tiene el rodamiento, pero el equipo es capaz de detectar este tipo de problemas también. Entonces, vemos que el 13% de los fallos en los motores están causados por problemas en los rodamientos, por lo tanto es un valor importante. El 60% de los fallos mecánicos en una instalación están causados por desgaste de los rodamientos. Por lo tanto, los rodamientos vemos que son un elemento importante en las máquinas. Y vamos a ver también más adelante cómo aspectos eléctricos pueden influir en los rodamientos. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de los motores en general, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a complicar un poquito más la cosa y vamos a considerar que esos motores están alimentados por variadores de velocidad. ¿Qué es un variador de velocidad? Pues es un elemento que se instala antes, aguas arriba del motor, que tiene una etapa rectificadora, es decir, tiene tiristores, diodos y IGBTs que lo que hacen es convertir la tensión alterna en tensión continua. Tiene una etapa interna de filtrado, que lo que hace es tratar de mantener esa tensión continua obtenida de la alterna lo más estable posible y sin componentes de alterna. Y tiene una etapa de salida compuesta por un puente de transistores con diodos en antiparalelo para protección de esos transistores, que lo que hacen es utilizar esta tensión continua y generar una señal en la salida cuya frecuencia puede controlar el inversor. Al variar la frecuencia de esa señal, el motor pues va a cambiar su velocidad. ¿De acuerdo? Ese es digamos, el milagro de los variadores de velocidad. Variar la frecuencia de salida para que el motor, como cambia la frecuencia de su alimentación, la frecuencia de giro del campo magnético en el estator, pues el rotor va a cambiar su velocidad, de acuerdo a este cambio de la frecuencia. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Pues bueno, esto es general tanto con variador como sin variador, es decir, problemas debido a la alimentación. Si tenemos una alimentación que está por encima o por debajo del más o menos 10%, pues o bien el motor o bien el variador de velocidad es posible que no trabaje correctamente. Si tenemos desequilibrios superiores al 2-3% de la tensión, es decir, si la tensión
entre una fase y otra, entre varias fases, pues hay un desequilibrio entre el 2 y el 3%, eso es un problema muy grave. Hace que los motores se sobrecalienten y se quemen. Es decir, que por ejemplo, un motor desequilibrado, un motor con tensión desequilibrada, se calienta y estropea el aislamiento. ¿eh? Podemos rebobinar el motor, pero si, digamos, la tensión sigue desequilibrada, el motor pues se va a volver a calentar y se va a volver a quemar. Por lo tanto, tenemos que analizar la alimentación eléctrica. La corriente del motor o del variador de velocidad no debería ser superior, el desequilibrio de la corriente de entrada del motor o del variador de velocidad no debería ser superior al 6%. Siempre se multiplica por 3 más o menos el desequilibrio de tensión. Si el desequilibrio de tensión máximo es 2, el desequilibrio de corriente máximo no debería ser superior al 6%. Y puede suceder otra cosa. Puede suceder que la tensión está equilibrada, que la tensión está dentro de sus valores nominales, dentro del más o menos 10%, pero está distorsionada. Hay armónicos de tensión. Eso quiere decir que ya no es senoidal la tensión y los motores o los variadores de velocidad se pueden ver afectados. Un THD, es decir, la distorsión armónica total, Total Harmonic Distortion, superior al 6-8%, puede dar lugar a problemas en los equipos, en las instalaciones. ¿Cómo medimos estos parámetros? Pues tenemos varias opciones. A la entrada del variador de velocidad podemos utilizar, por ejemplo, un analizador de calidad eléctrica, como el que vemos en la parte, este que tenemos aquí, es un analizador de calidad eléctrica, el Fluke 435. Vemos que podemos medir simultáneamente las 3 tensiones y las 3 corrientes. Entonces podemos medir los valores nominal de tensión, de corriente y de frecuencia y compararlos con la placa de especificaciones del motor. Si es un motor de 400 voltios, pues la tensión no debería ser superior a 440 o 400 menos el 10%, es decir, 360, ¿vale? Entre fases. También podemos utilizar el nuevo analizador de motores, Fluke MDA 550, que es un osciloscopio diseñado específicamente para analizar motores y variables de velocidad, que nos permite hacerlo por etapas. Primero medir las tensiones y luego medir las corrientes. Obtener, digamos, los valores nominales de tensiones y de corrientes. Por lo tanto, en la etapa de entrada del variador o del motor alimentado directamente con la red, podemos utilizar bien analizadores de calidad eléctrica típicos, como el Fluke 435, o analizadores de motores, como el nuevo osciloscopio Fluke MDA 550. El propio analizador de calidad eléctrica tiene la función de desequilibrios. Lo mismo que el nuevo MDA, el Motor Drive Analyzer, Fluke 550, nos va a medir los desequilibrios de tensión y de corriente. Entonces en la pantalla nos aparecerá un valor, 2%. Si es 3, ya sabemos que tenemos un problema de desequilibrado de tensiones. Debe ser siempre inferior al 2%. A continuación, y esto es importante, mediríamos los desequilibrios de corriente. Se debe hacer en esta secuencia. Primero, medir los desequilibrios de tensión. Primero, medir los valores nominales de tensión y corriente. Segundo, medir desequilibrios de tensión. Y tercero, medir desequilibrios de corriente. ¿Por qué en este orden? Porque si la tensión está equilibrada, es decir, si la tensión está equilibrada pero las corrientes están desequilibradas, el problema es interno en el variador. Es decir, si lo hacemos en esta secuencia, podemos discriminar entre problemas que vengan de fuera o problemas, digamos, causados por el propio equipo. Si la tensión está equilibrada, está por debajo del 2%, pero vemos desequilibrios de corriente superiores al 6%, evidentemente el problema está en el variador de velocidad. Es posible que tenga un tiristor averiado, no está conmutando un tiristor y por lo tanto no consume corriente por una fase o consume menos corriente por una fase. Entonces, de esta forma podemos saber que el problema es dentro del variador de velocidad. Con un osciloscopio, con un analizador de calidad eléctrica, también podemos capturar transitorios y podemos ver si vemos que la etapa de entrada se nos rompe con frecuencia, pues podemos tratar de analizar esta etapa de entrada tratando de capturar transitorios. Si tenemos transitorios superiores a 100 voltios por encima de la tensión nominal máxima de la red, tensión nominal, pues sabemos que estos picos, aquí son pequeñitos, pero podemos tener picos más grandes, pues van a ir con el tiempo dañando el aislamiento o incluso, si es de un motor conectado a la red directamente, o dañar, por ejemplo, los propios tiristores de la etapa de entrada, romperlos. ¿De acuerdo? Aunque los tiristores son muy robustos, pero hoy en día también se utilizan IGBTs, transistores que son más débiles que los tiristores, con lo cual las etapas de entrada se pueden romper si tenemos transitorios de tensiones elevadas o si tenemos muchos transitorios, aunque sean más pequeñitos, pero durante digamos de forma más frecuente.
También hemos dicho que tenemos que verificar la distorsión armónica, es decir, que las formas de onda de tensión no estén distorsionadas, ¿eh? Aquí podemos ver, por ejemplo, los armónicos de tensión en rojo y la forma de onda de corriente de un variador de velocidad trifásico. Esta es la corriente de un variador de velocidad trifásico. Entonces, esta información visual es muy importante. Un multímetro nos da un número, pero un osciloscopio nos da una forma de onda. Entonces, podemos detectar que aquí hay picos de corriente más elevados en una etapa que en otra. Entonces, esto puede ser, digamos, diferencias causadas por el estado de los tiristores, ¿eh? Entonces, vemos que podemos hacer un análisis típico de armónicos hasta el orden número 50 y calcular la distorsión armónica total de tensión, que no debería ser superior al 6-8%. Como sabemos, los armónicos son formas de ondas senoidales cuya frecuencia es múltiplo entero de la fundamental. Por ejemplo, el armónico número 3 es de 150 Hz, el armónico número 5, 250 Hz. Entonces, estos armónicos de corriente, por ejemplo, circulan por los cables y hacen que estos se calienten en exceso o que contaminen el resto de la instalación, dando lugar a, por ejemplo, fugas a tierra en muchos equipos, lo cual puede hacer que se disparen las protecciones. Si el THD vemos que si la distorsión armónica total es superior al 6-8%, entonces tendremos que analizar cada uno de los armónicos para detectar cuál es el que está causando, digamos, que se nos dispara el THD. Entonces, dependiendo del tipo de equipos, pues puede ser que la componente tercera, quinta, séptima sea la más elevada. Entonces, hay analizadores de calidad eléctrica como el Fluke 435 que tienen memorizada la norma N50-160 y nos pueden indicar cuál es el armónico que está fuera de norma. ¿De acuerdo? La distorsión armónica en corriente va a ser mucho más elevada normalmente, por ejemplo el 40%, 60%. Y esto, digamos, va a depender en función del tipo de equipo y si causa o no problemas va a depender también de nuestra instalación, de nuestros cables, si tienen la sección adecuada. Si tiene una sección mínima, pues se nos pueden calentar y se nos pueden quemar los cables. Pero hoy en día tenemos otro tipo de problemas. Normalmente los analizadores de calidad eléctrica analizan los armónicos hasta el orden 50. Eso quiere decir que pueden medir frecuencias armónicas de 50 por 50, es decir, el armónico número 50 por 50 hercios serían 2500 hercios. Y como tiene que tener, digamos, para sampleado una frecuencia pues 3 veces superior o 4 veces superior, pues digamos que tiene 10 kilohercios de sampleado, de muestreado del equipo. Pero hoy en día las cargas electrónicas como variadores de velocidad, UPS, rectificadores y demás, su etapa de entrada no solamente está construida por tiristores, sino también por IGBTs que conmutan a alta frecuencia. Eso quiere decir que este tipo de equipos pueden inyectar en la red armónicos de frecuencias muy superiores. Esos armónicos de frecuencias muy superiores se pueden transmitir a través de los cables y pueden hacer que otros equipos funcionen mal. Por eso, el nuevo analizador de motores y variadores de velocidad, Fluke MDA 550, incorpora no solamente la posibilidad de analizar armónicos hasta el 50, sino también supraarmónicos, de 1 a 9 kHz y de 9 a 150 kHz. De esa forma podemos analizar qué armónicos de alta frecuencia tenemos, detectar la conmutación, la frecuencia de conmutación de los equipos, por ejemplo, de variadores de velocidad, para saber si tenemos problemas de resonancias o si tenemos problemas en la entrada de otro tipo de equipos. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de osciloscopios analizadores de motores de velocidad MDA 550 incorporan ya este tipo de análisis de supraarmónicos, que va a ser cada vez más importante porque cada vez las cargas electrónicas, para mejorar su reinyección de armónicos, pues tratan de conmutar a alta frecuencia, con lo cual ya analizar los armónicos hasta el número 50 quizá no sea suficiente. Muy bien, esto es la etapa de entrada, pero a continuación, digamos, sabemos que ese rectificador convierte tensión alterna en continua. Y esa tensión continua normalmente suele estar disponible hacia afuera. Suele haber unas conexiones de positivo y negativo en el variador de velocidad. Y esta tensión es muy importante, porque digamos es la que va a alimentar al inversor. Por lo tanto, tiene que ser estable, no puede oscilar, tiene que tener un valor determinado, no puede ser ni muy alta ni muy baja, porque quizá el rectificador está funcionando mal.
puede ser baja, por ejemplo, porque el motor acoplado a ese variador de velocidad sea muy grande, sea excesivamente grande para el variador, y entonces se nos cae la tensión de continua. Entonces tenemos que analizar también, podemos analizar también esta tensión de continua y su rizado asociado. Es decir, la tensión de continua del bus de continua no es 100% continua. Hay una componente alterna que se llama rizado. Por lo tanto, podemos analizar esta etapa también de intermedia para detectar multitud de problemas y entender por qué funcionan mal nuestros equipos. Para esto utilizaríamos también el analizador de motores y variadores de velocidad, el MDA 550, y mediríamos la tensión de continua. Entonces aquí tendríamos una indicación de cómo tenemos que conectarlo y veríamos el valor nominal, el valor que estamos midiendo. Y este valor lo podemos comparar con el valor que nos dice el fabricante. ¿eh? Podemos ver también, por ejemplo, la influencia del frenado de un motor, es decir, cuando frena un motor, cómo varía esta tensión. ¿Se nos cae por el esfuerzo que está haciendo el motor? ¿eh? Podemos ver también que si hay un tiristor averiado, esa tensión va a ser menor, ¿de acuerdo? Con lo cual, podemos detectar esta tensión y medirla y compararla. Pero no solamente esto. Podemos también, como tenemos un osciloscopio es capaz de separar de la señal de entrada la parte de alterna y la parte de continua. Por lo tanto, podemos medir el rizado, es decir, la componente alterna superpuesta a esa componente de continua. Este rizado va a ser muy importante, porque si es muy elevado, por ejemplo, si supera los 40 voltios de pico a pico, o los 40 voltios eficaces de esta señal alterna, esta tensión oscilante se va a transmitir al inversor y por lo tanto a la salida vamos a tener una señal oscilante también que va a hacer que el motor oscile. Si vemos que no es simétrica, es decir, que faltan picos aquí, podemos detectar que hay problemas en el rectificador. Si vemos que estas ondas que vemos aquí de rizado son muy grandes, podemos determinar que hay problemas en los condensadores, que se están gastando, con el tiempo los condensadores pierden su capacidad, dejan de filtrar bien y entonces el rizado aumenta. Por lo tanto, de una forma muy sencilla, podemos analizar problemas de oscilaciones, problemas del estado interno del variador de velocidad, de sus condensadores, de sus tiristores o de sus IGBTs de la etapa de entrada. Muy bien, pues ahora podemos analizar ya la salida directamente. Y como hemos dicho, la salida de un variador no es una onda senoidal, es una onda controlada en frecuencia a través de una tecnología que llamamos modulación por anchura de pulso. Entonces esto sería la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y vemos que es casi como una onda cuadrada. Lo que hace el equipo es, a partir de esta tensión continua fija, que sería el valor máximo de aquí arriba y el valor mínimo de aquí abajo, lo que hace es conmutar estos transistores para generar pulsos cuya anchura sea mayor en el centro y, digamos, anchura menor en los extremos, o, digamos, cambiar su frecuencia, cambiando la frecuencia de conmutación de estos transistores IGBTs que tienen estos diodos antiparalelo para protegerse contra sobretensiones. De esta forma podemos generar una señal de 50 Hz, de 40, de 30, de 20 y de esa forma variar la velocidad en el motor. Sin embargo, tendríamos que volver a repetir los pasos que hemos visto antes. Medir esa tensión, medir la corriente, medir la tensión para saber qué valor tiene. Para ver si el valor de tensión es igual que el que está mostrando el variador en su pantalla. No vaya a ser que se esté equivocando, que haya un error. Entonces, medir la tensión PWM, esta tensión a la salida del variador de velocidad, no es fácil, porque no es una onda sencilla, es una onda modulada por anchura de pulso. Si utilizamos diferentes multímetros, es probable que obtengamos diferentes valores. ¿Por qué? Porque el valor que mide de tensión va a depender del ancho de banda del multímetro. Por eso, para medir tensiones a la salida de variadores de velocidad, hay que utilizar multímetros que tengan una función especial, una función que se llama tensión PWM. Cuando se activa esta tecla amarilla, se aplica un filtro pasabajo que lo que hace es medir la tensión hasta más o menos 1000 Hz. Elimina las componentes de alta frecuencia. Por ejemplo, si el equipo conmuta a 10 kHz, 20 kHz, eliminamos la alta frecuencia y vamos a medir exactamente como lo hace el variador de velocidad. De esa forma podremos comparar el valor del variador de velocidad con el valor del multímetro. Tampoco podemos utilizar analizadores de calidad eléctrica a la salida del variador de velocidad, porque los analizadores de calidad eléctrica se tienen que sincronizar con la red. Tienen que medir los pasos por cero de la red para medir la frecuencia, para hacer diferentes funciones.
Como la frecuencia del variador de velocidad puede ser de 10 hercios, a esa frecuencia no se puede, digamos, enganchar, sincronizar el analizador de calidad eléctrica. Por eso es mejor utilizar osciloscopios como el MDA 550 que no tienen esta limitación. No tienen la limitación de cumplir con unas normas específicas de calidad eléctrica. Por eso pueden medir la tensión PWLM, pueden medir la corriente con sondas amperimétricas, tensiones y corrientes, y de esa forma podemos saber si la tensión está dentro de sus valores nominales y si la corriente está dentro de sus valores nominales. También podemos medir con el MDA 550, es decir, con el osciloscopio, un parámetro muy importante, que es la relación entre tensión y frecuencia. Es decir, sabemos que el motor, digamos, para variar su velocidad, el variador lo que hace es cambiar la frecuencia. Es decir, tenemos aquí la frecuencia ya. Pero, ¿qué pasa con la tensión? La tensión debe también variar. Es decir, si bajamos la frecuencia, el variador debe también bajar la tensión. ¿Por qué? Porque si no lo hace, si mantiene la tensión a bajas frecuencias, el motor se satura y se puede quemar. Por eso los variadores de velocidad tienen este tipo de algoritmos de control, de forma que cuando se reduce la tensión, perdón, cuando se reduce la frecuencia, reducen la tensión. Digamos, a frecuencias bajas puede cambiar el algoritmo para darle más par al motor, menos par para arranque, para poder arrancar con carga, etcétera. Entonces, pero digamos, la regla general es que debe reducir la tensión cuando se reduzca la frecuencia. Por eso medir este parámetro es importante en un variador de velocidad. Por eso los nuevos MDA 550 la miden y proporcionan, digamos, este valor directamente en pantalla. Si no, como vemos aquí, el campo magnético de los motores se puede saturar y se nos puede quemar el motor. Vemos cómo el MDA 550 proporciona este valor y vemos aquí cómo al bajar la frecuencia debe reducirse también la tensión. En este caso estaríamos viendo esta relación entre tensión y frecuencia. Si vemos que al bajar la frecuencia el variador de velocidad no reduce su tensión, es decir, el valor de V entre Hz crece, quiere decir que ese variador de velocidad tiene un problema. Está desajustado, el algoritmo de control se ha desprogramado y eso puede hacer que el motor se nos queme. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver aquí que una frecuencia estable pero una tensión inestable puede ser el resultado de problemas en el bus de continua. Una frecuencia inestable con una tensión estable puede indicar problemas en los IGBTs. Una frecuencia y voltaje inestables podrían deberse a problemas en los circuitos de control de velocidad. Por lo tanto, muy importante controlar este parámetro tensión-frecuencia que proporciona el MDA de forma directa. Un analizador de calidad eléctrica no proporciona este valor, no proporciona este parámetro. Entonces, es importante utilizar las herramientas adecuadas para descubrir los problemas. Una vez que hemos medido tensiones nominales con la medida PWM, es decir, la medida de tensión con filtro pasa abajo, ahora lo que haríamos es analizar directamente la señal compleja, esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y nos vamos a fijar principalmente en estos picos que tenemos en la parte superior, son picos de conmutación. Entonces, si estos picos superan el 50% de la tensión nominal, es decir, si estos picos llegan a esta altura, por ejemplo, un 50% de este valor nominal, eso va a ser un problema tanto para el motor como para el propio variador de velocidad. Y estas medidas se pueden hacer fase a fase, pero también se pueden hacer fase a tierra o incluso fase a tensión continua o fase a tensión negativa de continua. Los problemas que podemos detectar pueden ser diferentes, ¿de acuerdo? Pero el MDA 550 nos proporciona estas medidas muy importantes. Y como vemos aquí, todo de forma automatizada, es decir, no tenemos que hacer los típicos ajustes de un osciloscopio porque el propio equipo lo hace de forma automática. Tenemos diferentes zooms para ver, por ejemplo, qué ocurre, por ejemplo, cuando ampliamos uno de esos picos. Entonces podemos ver la sobretensión y podemos ver también el tiempo de subida. Y hay un parámetro muy importante que es también la tensión entre tiempo de subida, es decir, este valor de aquí, de pico, entre este tiempo de subida de este pico. Eso es importantísimo también para no estresar los motores y para que los IGBTs no se calienten en exceso. Y este equipo, digamos que proporciona los valores de acuerdo a dos normas internacionales, que son la IEC 634 y la norma NEVA MG-1, parte 31. Entonces, el parámetro variación de tensión entre variación de tiempo, que se llama dV entre dVdt,
dV de dt, como se dice de forma rápida, dV de dt, nos va a dar es un parámetro muy importante para saber el estado de los IGBTs y para saber el estado de estrés del aislamiento del motor. Muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho antes, verificar también desequilibrios de tensión, y como digo, no podemos utilizar un analizador de calidad eléctrica, tenemos que utilizar un osciloscopio. Pero este osciloscopio que estamos viendo aquí, el MDA 550, ya incorpora directamente el valor de desequilibrio, unbalance en inglés. Superior al 2% sería un problema. Y debemos hacerlo nuevamente en esta secuencia. Primero desequilibrios de tensión, que no sean superiores al 2%, y después desequilibrios de corriente. Si la tensión está equilibrada, pero la corriente está desequilibrada, el problema es en el motor. Si vemos desequilibrios de tensión superiores al 2%, entonces podría ser un problema en el propio, normalmente suele ser un problema en el variador de velocidad, que no es capaz de regular las tensiones. Pero deberíamos fijarnos también en los desequilibrios de corriente, no vaya a ser que tengamos un problema dentro del motor y estemos, digamos, saturando una de las fases de salida del variador de velocidad y se esté protegiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para corriente no deberíamos tener desequilibrios de corriente superiores al 8 o 10%. Pero debemos hacerlo en esa secuencia. Primero desequilibrios de tensión y luego desequilibrios de corriente. Cuando una de las fases muestra un fallo el motor, por ejemplo, si una de las fallas tenemos si por ejemplo una de las fases está, uno de los IGBTs o uno de los fusibles está abierto, vamos a estar alimentando el motor, por ejemplo, en bifásico, con solamente dos tensiones. Y eso hace que el motor también se desequilibre en corriente, y se nos puede quemar. ¿Vale? Otro problema que podemos tener cuando utilizamos variadores de velocidad son las corrientes sigma y las corrientes a tierra PE. Estas son, digamos, están causadas por el acoplamiento de los cables. Si los cables son muy largos, estos actúan como condensadores y al tener una alta frecuencia de conmutación, lo que va a hacer es que los condensadores que se forman respecto de tierra, es decir, un cable largo respecto a tierra forma un condensador, circulen corrientes de fuga a tierra a través de los cables. Eso puede dar lugar a corrientes de fuga pues elevadas, por ejemplo 3 a 6 amperios, y si tenemos protecciones se nos pueden disparar las protecciones. Esto en teoría es normal y está asociado a la tecnología. Lo que pasa es que los fabricantes de variadores de velocidad pueden introducir filtros para eliminar este tipo de problemas. Cuanto más largos sean los cables, más posibilidad vamos a poder tener de problemas. Se pueden utilizar filtros para compatibilidad electromagnética, ferritas, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos medir la corriente sigma, lo que tenemos que hacer es pinzar los tres cables y medirla. No vale una pinza normal, porque el ancho de banda de una pinza puede ser pequeño, y aquí estamos hablando ya de alta frecuencia. Por eso tenemos que utilizar, digamos, un osciloscopio de un ancho de banda suficiente para poder medir estas corrientes. La medida de corriente a tierra sería la medida directamente a tierra. Vemos el cable de tierra y la mediríamos a través de la pinza con el osciloscopio, y de esa forma podríamos tener la medida sigma y la medida directamente de tierra de corrientes de fuga a tierra. Ok, pues ahora ya hemos medido la salida del variador de velocidad, hemos medido también las corrientes de fuga sigma y la corriente de tierra en el motor, pero nos quedaría otra cosa importante, y es repetir todas las medidas directamente en las bornas del motor. Alguien puede decir, pero si ya sería lo mismo, ¿no? Pues no, no es lo mismo. El resultado que podemos obtener a la salida del variador de velocidad puede ser muy diferente a las señales que tengamos directamente en bornas del motor. Y va a depender de la longitud de los cables y de su impedancia. Y de las conexiones, si están bien, si están oxidadas y demás. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que una variación de impedancia puede dar lugar a reflejos en las señales. ¿Qué significa esto de los reflejos? Significa que la electricidad es como una ola. Cuando una ola llega al puerto, hay una entrada, pero digamos choca contra el muro del puerto y se forma un pico, una ola más grande que puede retornar hacia atrás. Pues esto ocurre en la electricidad. Si la corriente eléctrica, la tensión, llega a las bornas del motor y hay una variación de impedancia en las conexiones, si están oxidadas o se utiliza una sección de cable diferente, lo que puede suceder es que se formen unos picos muy elevados. Estos picos los podemos medir aquí. Esto sería un problema de reflejos
en las tensiones, digamos, que llegan al motor. Entonces, este pico es tan elevado en comparación con el valor nominal que si se produce de forma continuada va a dar lugar a un daño en el devanado de los motores. Este pico también puede retornar hacia atrás hasta, digamos, el variador de velocidad. Por eso, antes he mencionado varias veces que los IGBTs tienen diodos en antiparalelo, que tratan de limitar estos picos. Si ese diodo al final se estropea, el transistor se va a quemar y se va a quemar la etapa de salida. Por lo tanto, es importante, si tenemos problemas en las etapas de salida de los variadores de velocidad, controlar estos picos, estos reflejos de tensión, tanto en la salida del variador de velocidad como en la entrada directa del motor. Por eso, el MDA 550 permite secuencialmente realizar las medidas y salvarlas todas en un informe para luego comparar salida del variador con entrada del motor. Como vemos aquí, reflexiones, picos de tensión superiores al 50% del valor nominal es realmente un problema tanto para el motor como para el propio variador de velocidad. Y esto se produce por esa variación de impedancia en los cables. Muy bien, pues ahora nos toca ya para acabar ver otro tipo de problemas, y es problemas en los propios rodamientos causados por el variador de velocidad. Y esto se debe a las tensiones en el eje. El motor está compuesto, como hemos dicho, por un estator y un rotor. Cuando estamos trabajando a 50 Hz, el acoplamiento que se produce entre el estator y el rotor es pequeño. Es decir, normalmente no va a aparecer una tensión elevada en el rotor. Es decir, simplemente el hecho de generar un campo magnético hace que este rotor aparezca una tensión pequeña, 1 voltio, respecto a tierra. Ahora bien, cuando estamos utilizando variadores de velocidad, dado que están conmutando a alta frecuencia, esa tensión en el rotor crece respecto a tierra. ¿De acuerdo? 5 voltios, 6 voltios, 10 voltios, 15 voltios. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puede haber una tensión en el rotor respecto de tierra? Si está tocando, el rotor es metálico y está tocando, digamos, con los rodamientos la carcasa del motor. Vale, el rotor está soportado por los rodamientos. Y los rodamientos tienen bolitas, que son metálicas. Pero esas bolitas están protegidas por el aceite. El aceite que los protege, digamos, de desgaste. Ese aceite es aislante. Con lo cual, el rotor, en teoría, está aislado de tierra. Y por lo tanto puede aparecer una tensión fija en el rotor respecto de tierra. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea la frecuencia de conmutación, mayor va a ser esa tensión en el rotor. Como digo, puede incrementarse 5, 10 voltios, 15 voltios. ¿Qué ocurre? Que cuando el sello en el rodamiento se deteriora, o cuando entran partículas dentro del rodamiento, o la grasa se desgasta, esa capa de aceite se reduce a tal nivel que ese aislante, a poco que tengamos 5, 10 voltios, 6, 10, 12 voltios, se perfora también. Es decir, pierde su capacidad aislante. Saltan chispas dentro de los rodamientos. Esas chispas las podemos medir, pero tenemos que utilizar el equipo adecuado, el MDA 550, el analizador de motores y variedades de velocidad. Para eso, la sonda no puede tocar directamente el eje, porque es una sonda metálica. Se le acopla una especie de escobilla de carbono conductora, es como una especie de pincel que permite tocar el eje en rotación, es decir, con la máquina funcionando, y ese pincel va a medir la tensión respecto de la carcasa del motor. Y lo que vamos a ver es una tensión fija, que puede ser, ya digo, 8 voltios, y de repente se nos cae, cuando se produce esa perforación del aislante, cuando saltan las chispas. Entonces, este equipo tiene un contador de chispas que nos va a permitir discriminarlas en función de la tensión, como vemos aquí, 10 voltios, por encima de 10 voltios, entre 7,5 y 10 voltios. Esto se puede ajustar, y también la velocidad a la cual se produce esa chispa. Cuanto más rápido sea la velocidad y mayor sea la tensión, más peligrosas son esas chispas. ¿Por qué? Porque esas chispas son como puntos de soldadura. Dejan marcas en los rodamientos, como vemos aquí. Estas estrías están causadas por las chispas que se producen dentro de los rodamientos. Y eso, digamos, deteriora el rodamiento, con lo cual al final tenemos que cambiarlos. Por lo tanto, un problema eléctrico, un problema de alta frecuencia, de conmutación del variador, se traduce en un problema mecánico en los rodamientos. Pero el nuevo analizador de motores y variadores de velocidad, el MDA 550, tiene esta herramienta tan útil que nos permite controlar estas chispas
y clasificarlas. Hay equipos más sencillos que pueden, digamos, detectar las chispas, pero no las pueden cuantificar, no saben dónde se producen, no saben su valor, no saben su tensión, no saben su velocidad, por lo tanto, realmente no son útiles. El MDA 550 proporciona esta herramienta tan importante para detectar estos problemas que son típicos hoy en día donde tengamos variadores de velocidad. Por lo tanto, a partir ya de 8 voltios de tensión de eje y digamos chispas de menos de 50 nanosegundos, vamos a tener realmente problemas en los rodamientos. ¿Qué ocurre? Que si los sustituimos tal cual, no se resuelve el problema raíz. Hay que atajar el problema raíz. Y el problema raíz es esta conmutación de alta frecuencia. A veces la solución tan sencilla simplemente es utilizar este tipo de accesorios, que son, no sé, unas escobillas también de carbono que se abren, se fijan alrededor del eje y lo que hacen es poner el eje directamente a tierra. Con lo cual la corriente, digamos, las chispas no pasan a través de los rodamientos, sino que esa corriente de fuga va directamente a tierra, con lo cual los rodamientos se protegen. Los fabricantes de motores pueden, digamos, utilizar rodamientos cerámicos. El motor no se va a estropear, pero sí que se puede estropear la caja de engranajes o la bomba que está acoplada, si está acoplada directamente, si hay conexión eléctrica, conexión metálica entre la bomba y el motor, esa tensión de eje se transmite a la bomba o se transmite a la caja de engranajes y entonces el problema no se producirá en el motor, se producirá en la caja de engranajes o se producirá en la bomba, ventilador, etcétera. Con lo cual es importante, digamos, atajar la causa raíz. Muy bien, hemos visto, digamos, los diferentes problemas, pero otro tipo de problema que podemos tener es sobrecargas, sobrecargas en el propio motor. ¿Cómo se puede medir el estado de carga mecánica de un motor? Pues hay que utilizar sensores de par, sensores de torque. Este es un sensor de torque que mide el par mecánico. Midiendo la velocidad y midiendo el par mecánico se puede calcular la potencia mecánica. Y de esa forma, midiendo también la potencia eléctrica, se puede incluso medir la eficiencia del motor. Pero hasta ahora había que utilizar sensores externos que había que instalarlos y es complejo y utilizar una electrónica adecuada, un equipo adecuado, digamos, con lo cual no era una solución muy buena una solución, digamos, factible para muchas empresas para poder medir esa potencia mecánica. Fluke ha lanzado recientemente el Fluke 438, que es un analizador de calidad eléctrica como el 435, pero que añade algoritmos especiales para simplemente, a través de las ondas de tensión y de corriente, medir el par mecánico, medir la velocidad mecánica y a partir del par y la velocidad obtener la potencia mecánica. Este equipo permite también introducir los datos de las especificaciones del motor que aparecen en la placa del motor. Y de esa forma nos puede indicar, con estos niveles de colores, el porcentaje de sobrecarga del motor. Entonces podemos obtener con un analizador de calidad eléctrica como el 438, además de medir la potencia eléctrica que consume el motor, podemos medir también la potencia mecánica del propio motor. Potencia mecánica, par mecánico, velocidad y, por lo tanto, dividiendo potencia mecánica entre potencia eléctrica, obtenemos la eficiencia del propio motor. Lo cual es un dato importante para saber si está trabajando también correctamente o no. Y por otro lado, sabiendo, digamos, los datos del motor y midiendo, digamos, sus parámetros eléctricos, existen normativas como la NEMA que nos van a ayudar a determinar el estado de sobrecarga del motor. Alguien puede decir, pero claro, la sobrecarga del motor depende solamente de la carga mecánica, ¿no? Pues no. Las normas NEMA lo que nos dicen es que la carga mecánica, la sobrecarga del motor puede depender de la carga mecánica, es decir, la bomba si es muy grande, muy pequeña, si está trabajando, digamos, contra qué presión está trabajando, el esfuerzo mecánico, ¿no? Como es lógico. Pero también va a depender de la alimentación eléctrica. Es decir, por ejemplo, una persona puede colgarse a la espalda una mochila de 50 kilos y subir una montaña. Si ha comido bien, pues tendrá la fuerza suficiente y no tendrá problemas. Ahora bien, si ese día no ha desayunado fuerte, pues la misma carga mecánica, es decir, la misma mochila de 50 kilos, pues le va a pesar más. Pues algo parecido sucede también a los motores. Por eso este analizador, el Fluke 438,
no solamente nos permite medir la carga mecánica, que sería, digamos, la variación a lo largo del eje horizontal, vertical, sino también el motor se va a ir desplazando conforme vaya trabajando a lo largo del eje horizontal. Y este punto de trabajo va a depender de la alimentación, es decir, desequilibrios de tensión, desequilibrios de corriente, valores nominales de tensión, de distorsión armónica total. Por lo tanto, un equipo que está aquí en este punto, que está en la zona verde, porque tiene un nivel de carga mecánica, pues por ejemplo del 80%, puede moverse cuando la tensión esté mal a una zona, por ejemplo, roja. Y eso quiere decir que ese motor está en sobrecarga ya peligrosa. Y habría que reducir su carga mecánica. Lo vemos aquí. Nos dice cuánto tenemos que quitarle carga mecánica a ese motor para que deje de estar sobrecargado. Esto es un algoritmo que incorpora el analizador de calidad eléctrica Fluke 438 basándose en las normas NEMA que nos indican estos niveles de sobrecarga en función no solamente de la carga mecánica, sino también de la alimentación. Niveles de tensión, desequilibrios de tensión y distorsión armónica de tensión. Como vemos aquí, la potencia mecánica, el estado de carga del motor va a depender de los equilibrios de tensión, los armónicos de tensión, sobre tensiones o baja tensiones y también por la temperatura del propio motor. Cuanto mayor sea la temperatura, menos potencia podrá asumir. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Hemos visto que la ineficiencia y la potencia de un motor va a depender de la calidad de su alimentación, del nivel de carga mecánica, del estado interno del motor, ¿no? Por ejemplo, de su aislamiento, de esas corrientes de alta frecuencia, de los problemas mecánicos que tengamos en rodamientos, o por desequilibrios, o por alineamiento, o por holguras. Al final, ¿qué va a suceder? Que el motor se nos calienta. El resultado final siempre va a ser ese calentamiento excesivo, ¿no? Y entonces podemos ver que la diferencia entre el hacer trabajar un motor dentro de las especificaciones del fabricante o fuera, pues es importantísima, porque su vida se acorta, hay que hacer más mantenimiento, se nos producen problemas de funcionamiento en los equipos, se disparan protecciones diferenciales, etcétera, etcétera. Los motores trabajando en condiciones de sobrecarga mecánica generan estrés en todos los componentes, ¿no? Tanto los rodamientos, es decir, si a un motor le acoplamos una bomba que es el doble de grande, pues los rodamientos sufren muchísimo. Se calienta el aislamiento, el eje, todo, digamos, se deteriora con más capacidad, con más rapidez. Por lo tanto, el estado de sobrecarga es importante. Trabajar en estas condiciones pues acorta la vida de los motores y reduce su fiabilidad, ¿no? Muy bien. Como he dicho al principio, es importante unir mantenimiento y eficiencia energética también. Como vemos en este ejemplo, por ejemplo, un motor grande, que es un ventilador, vemos que se calienta con una cámara termográfica, con un analizador de vibraciones detectamos que es un problema de alineamiento de ejes y con el alineador de ejes Fluke 830 resolvemos el problema. Y nos podemos quedar en ese proceso únicamente, de resolver el problema, como típicamente hace un departamento de mantenimiento. Sin embargo, podemos hacer otra cosa también, y es medir el consumo que tiene la máquina antes y después de la reparación. Y si hacemos esto, podemos descubrir que se produce una pequeña variación, un 3%. Es decir, simplemente manteniendo bien la máquina, se reduce el consumo de esa máquina en un 3%. Claro, alguien puede decir, pues un 3% no parece mucho, ¿no? Pero si pudiéramos mejorar en un 3% el consumo de este motor, que es un motor grande, por ejemplo 350 kilovatios, trabajando permanentemente, pues veríamos que el ahorro que podemos obtener a lo largo del año es de 8.000 euros. Y se reducen pues 30 toneladas de CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera. Por lo tanto, un 3% en la mejora de la eficiencia es un gran resultado. Si pudiéramos lograr un 3% de reducción del consumo energético de nuestra empresa, pues eso afectaría de forma muy positiva al balance de la empresa. Por lo tanto, es importante que los departamentos de mantenimiento tengan en cuenta también que su labor no solamente es buena, digamos, para que no se paren las máquinas, para la producción, sino también para reducir los consumos energéticos. De esta forma, pues hemos visto en este seminario cómo podemos utilizar diferentes instrumentos de medida para analizar motores
conectados a variadores de velocidad. Podemos utilizar analizadores de calidad eléctrica para la etapa de entrada, también osciloscopios con funciones para análisis de motores y variadores de velocidad. Para la etapa de continua es mejor utilizar osciloscopios con la función análisis de motores de variadores de velocidad como el MDA 550 para analizar las tensiones continuas y de rizado. A la salida del variador de velocidad no podemos utilizar analizadores de calidad eléctrica, no se recomienda. Es mejor utilizar osciloscopios como el MDA 550. Hemos visto también la posibilidad de usar medios de aislamiento, muy importante, fácil de utilizar, con la función pi y dar, índice de polarización, ¿okay? Y también el uso de cámaras termográficas y el uso de analizadores de vibraciones, tanto los, digamos, que proporcionan valores numéricos como el Fluke 805, como el 810 que proporciona directamente el diagnóstico del problema del motor. Aquí podemos ver toda la gama completa de analizadores de calidad eléctrica de Fluke, incluyendo el 438 que proporciona la potencia mecánica de los motores, el par mecánico y la velocidad mecánica y la eficiencia del motor y el estado de sobrecarga de los motores. También hemos visto medidores de aislamiento y, por ejemplo, Fluke dispone de medidores de aislamiento combinados con multímetros, como el 1587FC que tiene conectividad Bluetooth con la aplicación móvil Fluke Connect gratuita, o medidores de aislamiento, por ejemplo, como el 1507, que puede llegar hasta medidas de aislamiento de 10 gigaohmios, o ya equipos de 5000 o 10.000 voltios como el 1550C y el 1555. También equipos para vibraciones, como el Fluke 805, el Fluke 810, medidores de alineamiento de ejes como el Fluke 830, o, por ejemplo, para medir la velocidad sin contacto como el estroboscopio Fluke 820. Y también Fluke recientemente ha lanzado cámaras termográficas como la PTI 120, una cámara de bolsillo con una resolución muy buena en este tipo de cámaras termográficas, 120 x 90, que permite hacer medidas de hasta 150 grados para cualquier aplicación mecánica o eléctrica, con una pantalla de 3,5 pulgadas y un precio pues realmente atractivo de 749 euros. También Fluke recientemente ha lanzado otro tipo de cámaras llamadas cámaras acústicas industriales, que lo que hacen es, a través de esta pantalla que tenemos aquí, es un sensor de sonido, está digamos, dentro de esta pantalla están insertados muchos micrófonos, que lo que hacen al final es mostrar un mapa de sonidos de la instalación. Esta es una tecnología muy potente para detectar problemas en máquinas, pero sobre todo, por ejemplo, para detectar fugas de aire a presión. Las fugas de aire a presión, digamos, son muy comunes en la industria, a veces se les presta poca atención, pero dan lugar a pérdidas energéticas muy grandes. Entonces, gracias a esta cámara podemos detectar de una forma visual, simplemente recorriendo la instalación, las fugas de aire a presión, solventarlas de una forma rápida y sencilla y reducir el consumo eléctrico de los compresores, que en muchos casos pueden representar un consumo eléctrico muy elevado porcentualmente en la factura eléctrica de la empresa. Y de esta forma pues hemos llegado a este seminario de eficiencia energética y mantenimiento de motores eléctricos y variadores de velocidad. Espero que les haya gustado.